Palabras de apertura a cargo del presidente de la Academia de Historia del Táchira, doctor presbítero Carlos Javier García Mora. Excelentísimo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez, Obispo de San Cristóbal. Excelentísimo Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, Obispo Auxiliar de San Cristóbal. Excelentísimo Monseñor Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas, Vicario Apostólico de Caroní. Excelentísimo Monseñor Luis Alfonso Márquez Molina, Obispo emérito de la Arquidiócesis de Mérida. Excelentísimo Monseñor Ramiro Díaz, Obispo emérito de Machiques. Doctora Inés Cecilia Ferrero y demás miembros de la Academia de Historia del Táchira. Magíster Raúl Casanova, rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Presbítero Giancarlos Medina Póveda, decano de la Facultad de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica del Táchira. Doctor César Alejandro Pérez Vivas, exgobernador del Táchira. Doctor Rolando Anselmi, vicepresidente de la Academia de Medicina del Estado Táchira. Ingeniero Alejo García, representante de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, capítulo Táchira. Doctor Ildefonso Méndez Salcedo, director de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses. Asociación de Cronistas del Estado Táchira, representada por el profesor Francisco Ramírez, cronista de San Simón. Reverendos padres, rectores de los seminarios presentes en el Táchira. Presbítero Reinaldo Balsa, rector del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino. Fray Carlos Ortiz, rector del Seminario San José de Cupertino de los Padres Franciscanos. Fray José Leonardo Sánchez, rector del Seminario Mercedario San Pedro Nolasco. Fray Alcides Vázquez Hidrogo, rector del Seminario Nuestra Señora del Buen Consejo de los Padres Agustinos. Apreciados sacerdotes del clero diocesano y religioso, reverendas hermanas religiosas de diversas comunidades que hacen vida en la diócesis de San Cristóbal. Señor Rosendo Antonio Espinosa, director de la banda municipal e integrante de la misma. Apreciados profesores y alumnos de los colegios que nos acompañan, del Colegio Monseñor San Miguel, del Colegio San Juan Bautista, del Colegio José Félix Rivas, del Colegio Nuestra Señora del Carmen y del Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco. Apreciados sacerdotes, respetados seminaristas, señores representantes de los medios de comunicación social, familiares y amigos que nos acompañan en este significativo acto, señoras y señores. Hace 100 años, el pueblo tachirense exultó de gozo por la buena noticia de la creación de la diócesis de San Cristóbal. Así se expresaba el sucesor de Pedro, el Papa Pío XI, el 12 de octubre de 1922, en la Constitución Apostólica Ad Munus ad Unigenitum, con la que creaba canónicamente esta iglesia local que celebra los 100 años de su fundación. Cito: constituimos una nueva diócesis que se llamará de San Cristóbal, por la ciudad de este nombre, cuya sede y catedral
establecemos en la misma ciudad de San Cristóbal y condecoramos con el título y honor de catedral a la iglesia allí dedicada al santo mártir San Sebastián. Fin de la cita. Cuando en 1922 fue constituida esta diócesis, 25 sacerdotes llevan sobre sus hombros todo el peso de la atención espiritual al pueblo tachirense, cuya población se estimaba en más de 200.000 habitantes distribuidos en 22 parroquias. De la calidad de esos levitas hablan los pueblos por ellos regentados y las obras realizadas. Algunos de esos nombres tienen sonoridad de bronce: Galaviz, el dinámico y progresista; Rodríguez, el filósofo; Maldonado, el de la bondad franciscana; Briceño, el santo; Rangel, el prudente; Paredes y Fonseca, piadosos y austeros como habitantes del yermo; Morales, el sabio; Escalante, el justo; Vivas, el educador; Becerra, el sencillo; Bernabé Vivas y Eloy Contreras; Zambrano, Reina y Mora, y tantos más de huellas luminosas, ademanes severos y energía sin cansancio, todos ejemplares, obedientes y trabajadores, dignos del aplauso que en memorable ocasión, con frase que reclama el tributo del mármol, hizo el ilustre arzobispo Silva, y en varias ocasiones, pero sobre todo en la postrera de su agonía, ratificó el inolvidado y excepcional Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Gracias al desvelo y dedicación de los 5 obispos que en estos 100 años han regido los destinos de la diócesis, esta puede señalar con orgullo más de 300 sacerdotes diocesanos y religiosos salidos de su seno, algunos de los cuales ostentan con gallardía la plenitud del sacerdocio, apacientan bajo la albura de la mitra espirituales rebaños en Barcelona, San Cristóbal y Caroní. 18 obispos ha dado el Táchira a la Iglesia Católica. Gracias a ese desvelo y decisión de nuestros obispos diocesanos, a las 22 parroquias que existían en el día de la creación de la diócesis, hay que añadir 71 nuevas parroquias, para un total de 93, en donde la cruz se alza como un anuncio de esperanza y la palabra de Dios describe surcos en las almas. Gracias a ese desvelo y decisión, 8 comunidades en calidad de rectorías se preparan para ser parroquias. 10 comunidades religiosas masculinas comparten con el clero secular propio o venido de otras tierras las fatigas del apostolado y logran que el ritmo creciente del progreso material no sea obstáculo para el desenvolvimiento de la Iglesia. Eficaces colaboradoras en el plan de la redención de las almas son indiscutiblemente las religiosas, cuya presencia saludan con emoción los pueblos, porque ellas, emulando a las mujeres de los tiempos apostólicos que el apóstol exalta en sus epístolas, prolongan la acción de Dios. Cuando el obispo San Miguel pisó tierra tachirense, solo una congregación religiosa femenina testimoniaba la presencia de Cristo en las dolientes salas del Hospital de Rubio. Cubría con alas como de ángeles la orfandad de los niños en la piedad silente del asilo de la ciudad y vertía la dulzura de sus consuelos
en el Hospital Padre Lizardo, la de Santa Rosa de Lima o Hermanas Dominicas, nacida del corazón del obispo Silva y la madre Georgina Febres Cordero, en la ciudad de las Perpetuas Nieves. Al cerrarse el elipse de los primeros 100 años de vida, la diócesis de San Cristóbal siente complacencia al señalar como signo de indiscutible avance 23 congregaciones religiosas femeninas y encomiar la obra por ellas realizada. Lo que de manera muy breve he referido de las parroquias, sacerdotes, religiosos y religiosas, lo podemos afirmar del extraordinario florecimiento de los fieles cristianos laicos, de los movimientos de apostolado seglar, de las hermandades y cofradías, de las comunidades eclesiales de base, de la educación católica y en muchas áreas más de la vida eclesial tachirense. La diócesis de San Cristóbal, desde sus inicios, ha sido celosa guardiana de sus tesoros, la fe de un pueblo profundamente católico y el recuerdo de sus protagonistas, traducido en obras que hacen imperecedera la tarea de la Iglesia a favor del reino de Dios. Los 100 años de vida de la diócesis de San Cristóbal están precedidos de muchos trabajos y esfuerzos, de sacrificios de grandes apóstoles que apostaron todo por Dios, dejando sembradas sus huellas en el corazón de la historia y en la memoria de sus continuadores. Si se piensa que en esa multiplicación de obreros y de instituciones al servicio de la Iglesia y de la acción evangelizadora en el Táchira ha sido la mano bondadosa de Dios la principal ejecutora, brota de nuestro corazón agradecido las palabras del salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La Academia de Historia del Táchira, fiel guardiana e intérprete de las vivencias de nuestra gente, rinde en esta mañana emocionado homenaje de la más alta cumplida gratitud a la diócesis de San Cristóbal. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne. Lectura del acuerdo de la Academia de Historia del Táchira. Testis temporum e luz veritatis. Un pueblo tiene la eternidad de su memoria. Academia de Historia del Táchira. La Academia de Historia del Táchira, considerando que el 12 de octubre del presente año se celebra el centenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal por disposición del Sumo Pontífice Pío XI. Considerando que su Santidad Pío XI nombra a Monseñor Tomás Antonio San Miguel Díaz como primer obispo de la recién creada diócesis, de la cual tomó posesión el 25 de noviembre de 1923, desempeñando de manera excelsa todos los oficios de buen pastor. Considerando que la obra de la Iglesia Católica, expresada en la labor de los obispos diocesanos, los sacerdotes, comunidades religiosas, laicos comprometidos, se recordará siempre por los frutos sazonados que perduran a todos los niveles del quehacer humano.
entre los cuales podemos mencionar el Seminario Diocesano, el Diario Católico, la Universidad Católica, colegios a todo lo largo y ancho de la entidad, templos parroquiales, entre otros. Considerando que en ocasión de la celebración del centenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal, el pueblo del Táchira manifiesta una inmensa alegría y el ambiente en general está rodeado de una atmósfera de gloria. En este contexto se agiganta el sentimiento de gratitud ante el recuerdo del aporte y de la acción benéfica de la Iglesia Católica por su decisiva influencia en la marcha ascendente de la región, lo que ha representado una significativa contribución en la definición de nuestra identidad tachirense, considerando que la Academia de Historia del Táchira tiene el deber de resguardar la permanente tarea de construcción y solidificación que ha desarrollado nuestra comunidad. El historiador, al registrar los hechos, nos recuerda ese proceso para así abrir el horizonte. Es el historiador quien da sentido a la experiencia colectiva, a esa necesidad del ser humano de conocer su historia para entender el pasado y vislumbrar el porvenir. Acuerda, primero, realizar una sesión solemne en la Santa Iglesia Catedral el día 25 de mayo de 2022 a las 10 a.m. con la participación de toda la comunidad para recordar y celebrar el centenario de la creación de la diócesis de San Cristóbal. Segundo, entregar el original del presente acuerdo al señor obispo diocesano, doctor Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Tercero, enviar copia del presente acuerdo a la Arquidiócesis de Mérida, a la Conferencia Episcopal Venezolana y a otras instituciones. San Cristóbal, 25 de mayo de 2022. Doctor Presbítero Carlos Javier García Mora, presidente. Magíster José Antonio Zambrano, secretario. A continuación, los doctores Ildefonso Méndez Salcedo y Omar Contreras acompañan al presidente de la Academia de la Historia, doctor Presbítero Carlos Javier García Mora, para hacer entrega de dicho acuerdo al obispo diocesano, doctor Monseñor Mario del Valle Moronta, Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis. Monseñor Ayala, auxiliar. Monseñor Ontiveros, del Vicariato Apostólico del Caroní. Y monseñores eméritos Ramiro Díaz y Luis Alfonso Márquez. Estimados sacerdotes que vienen a acompañarnos y también vienen a representar a sus instituciones educativas, amigos seminaristas, demás instituciones públicas y privadas, autoridades, doctor César Pérez Vivas, que también nos acompaña, amigos de la banda municipal y todos los amigos y amigas que hoy celebran con nosotros este gran acontecimiento de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal. Monseñor José Edmundo Vivas Medina y su aporte al Táchira. Introducción.
La diócesis de San Cristóbal celebra el año centenario y en él ha de enaltecer las figuras más prominentes de su actuar eclesial. El testimonio de una fe vivida, con las dificultades que a diario impone el mundo a quienes forman parte de una institución eclesiástica, se expresa en personas que encarnan ideales y proyectos llevados a cabo de forma tenaz y con frutos imperecederos. En el hacer del Táchira, la obra de la Iglesia Católica se encuentra a través de los sacerdotes, instituciones y parroquias. El engranaje fundamental de su actuar se ha entretejido como una bella telaraña en el territorio tachirense, colocando como pilares fundamentales las devociones al Santo Cristo de la Grita y Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Sin ellos, posiblemente su actuar no hubiera sido tan productivo en bienes y servicios espirituales, pero de la misma manera materiales que han redundado en beneficio de nuestro lar nativo. Figuras refulgentes al comienzo venidos de otros países dieron lustre a nuestro estado Táchira, colocando las bases profundas de nuestra religiosidad, y la obra educativa ha marcado con su actuar los Andes venezolanos. Me refiero al eximio sacerdote Jesús Manuel Jáuregui Moreno, que a través del colegio seminario forma más de un centenar de jóvenes en todas las categorías del saber humano, haciendo hincapié en el mundo sacerdotal, al salir de sus predios más de medio centenar de apóstoles del santuario, a llevar luz y presencia de Cristo a todos los confines andinos. El Táchira, Mérida y Trujillo no se cansarán de alabar la obra sacerdotal realizada por eminentes sacerdotes. Con las dificultades de la época, no dejaron de producir frutos de verdadera significación, tanto en el culto, la educación y en el desarrollo primario de los pueblos, con la hechura de templos, caminos, acueductos, orfelinatos y ancianatos. La directiva de la Academia de Historia, presidida por el doctor prefítero Carlos Javier García, me pide presentar un tema relacionado con la celebración del centenario de la diócesis de San Cristóbal, y he creído conveniente traer a su consideración al primer presidente de esta hermosa corporación, que además de ser sacerdote, fue un ciudadano de grandes quilates humanos, sociales e intelectuales, Monseñor José Edmundo Vivas Medina, y con gusto haré lo conducente para enaltecer su memoria y para ejemplo de las futuras generaciones. Influencias recibidas que le llevaron a escribir historia sobre la iglesia de nuestra diócesis. Lo primero que debo señalar es su preparación humanística, recibida de los padres saudistas franceses en el seminario de Pamplona, que al decir del doctor J.J. Villamizar Molina, es una de las mejores pedagogías traídas a los seminarios tanto de Venezuela como de Colombia. Fue providencial su llegada a la Grita, la llamada Atenas del Táchira, por el rayo de luz que inunda esa tierra con la presencia del gran educador trujillano Monseñor Jesús Manuel Jáuregui Moreno, a quien se debe, según el decir de nuestro sacerdote amigo Edgar Gregorio Sánchez, realiza la verdadera unión de los Andes venezolanos y especialmente del Táchira, Venezuela, por su poder pedagógico
inundando de la sabiduría hecha persona a más de 100 personalidades que irradiaron luz en el territorio nacional, porque la unión física la completa el general Cipriano Castro al llevar los andinos al poder, y luego el general Juan Vicente Gómez con la carretera trasandina. Y otra influencia del mismo tenor, la obra de Emilio Constantino Guerrero, que a nivel nacional en sus obras hace referencia al lar nativo. La novela Lucía, en la cual presenta una joven de nuestro entorno, y los tratados de breve reseña de los principales sucesos verificados en la Grita, 1800 y 1900, del 31 de diciembre de 1899, abordando por primera vez temas de índole eclesiástico, y el Táchira físico, político e ilustrado del año 1905. Esto entusiasma al padre José Edmundo Vivas Medina a emularse para hacer otro tanto por la tierra tachirense a nivel eclesiástico, porque existía en la época una repulsa solapada a todo lo que oliera a clerical por las actitudes a nivel nacional del general Guzmán Blanco, ególatra, autócrata, déspota ilustrado, masón, perseguidor de la Iglesia Católica y de sus obras, cerrando seminarios, conventos, expulsando sacerdotes y obispos y empobreciendo a la Iglesia Católica. A este cúmulo de desgracias, el general Juan Vicente Gómez, tiempo después, muy cerca al actuar del padre Vivas Medina, expulsa del país a Monseñor Salvador Montes de Oca, obispo de Valencia, por defender en carta pastoral el matrimonio cristiano por encima del valor de la celebración del matrimonio civil, el año 1929. Los sacerdotes de la época se inclinaban por evangelizar y conservar las enseñanzas de la Iglesia, atacadas fuertemente por los positivistas de la época, a excepción de Monseñor Doctor Nicolás E. Navarro, protonotario apostólico y deán del Cabildo Metropolitano, que además ofrece la gran obra de mucha utilidad para la Iglesia Católica de aquel tiempo. Año 1999, Anales Eclesiásticos Venezolanos. Otro sentimiento a tomar en cuenta son los triunfos civiles de su coterráneo fallecido hacía poco, 9 de octubre de 1920 en Brasil, Río de Janeiro, el doctor Emilio Constantino Guerrero, redactor de la revista literaria de los Andes, colaborador de la revista El Cojo Ilustrado, miembro de la Corte Federal y de Casación, año 1912, presidente interino de Venezuela, preside las celebraciones centenarias del 19 de abril, miembro de la Academia de la Lengua, diplomático y autor de varios libros, y de su amor por la Iglesia al publicar su pequeña obra de los sucesos más sobresalientes de la Grita entre los años 1800 y 1900, con algún contenido eclesial que le emulan a imitarle, ofreciendo una obra más completa y ahondando en su investigación sobre la obra de la Iglesia Católica, pues su diferencia de edad era solo de 2 años. No es casualidad que la mayoría de quienes han escrito la historia de la Iglesia tachirense están relacionados con la Grita, ya sea por haber nacido en su territorio o haber hecho contacto con ella, como los casos del padre Vivas Medina al llegar de párroco el año 1937 al Templo del Espíritu Santo de la Grita, funda el Colegio Jáuregui y cercano
a una fuente importantísima de libros de la parroquia en la cual sirve y otras fuentes documentales gritenses, deja para la historia regional un pequeño libro, el primer intento de escribir la historia eclesiástica de la provincia. La Grita y el padre Edgar Sánchez, aprovechando los estudios en Roma, recopilando en la Biblioteca Vaticana lo concerniente a la figura de Monseñor Jáuregui, gran pedagogo de los Andes venezolanos, con la obra Jáuregui hoy. El padre Carlos Javier García Mora, con su obra Historia de la Iglesia de la Grita. No hago elogio de la historia eclesiástica del Táchira, editada en 3 tomos el año 1986 y reeditada y aumentada a 6, presentada el 15 de diciembre del año 2017 en 3.000 páginas, porque eso ha de salir de otra voz, no la mía, en un acto como este, en la celebración de los 100 años de nuestra diócesis. La mayoría de los textos escritos de la época del padre Edmundo Vivas eran pedidos por el gobierno nacional, exaltando la obra civil con orientación positivista, cargada de ateísmo y anticlericalismo y con la mala intención de hacer caso omiso de la obra de la Iglesia Católica y sus personajes. Se realizan bellísimas descripciones de los paisajes de la villa de San Cristóbal y otros pueblos de la entidad, exceptuando en los escritos el tema religioso. Monseñor José Edmundo Vivas Medina rescata la historia religiosa de nuestra tierra tachirenses, exaltando la obra de los obispos emeritenses en el Táchira y de los sacerdotes que sembraron sus vidas, que sin su aporte hubiera quedado sepultada. Pequeña biografía. Narraremos de manera sucinta los diferentes hitos de su vida por más de 50 años, 1912-1914 y 1923-1972 en la diócesis de San Cristóbal, más de la mitad de lo que hoy con orgullo celebramos para honra de la Iglesia Universal y de los personajes que encarnaron sus deseos de llevar el mensaje de Jesucristo hasta los confines del mundo. Monseñor Edmundo Vivas Medina fue un hacedor maravilloso de este intento, con su obra histórica y el empeño de acercar a los más necesitados la educación, negada por las autoridades civiles de la época, que poco le interesaba un pueblo culto. Monseñor José Edmundo Vivas Medina nace el 4 de julio de 1888 en Lobatera, hijo del hogar cristiano formado de don Espíritu Santo Vivas y doña Demetria Medina. Cursa la primaria en su tierra natal, pasando luego a Pamplona, Colombia, para continuar los estudios eclesiásticos de filosofía y teología. El 21 de diciembre de 1912 recibe la ordenación sacerdotal en la ciudad de Mérida de manos de su obispo, Monseñor Antonio Ramón Silva, y el 7 de enero Lobatera recibe a su hijo con el entusiasmo que solía celebrar sus grandes acontecimientos para la primera misa. Inicia su vida pastoral ejerciendo el cargo de teniente cura de Monseñor Felipe Rincón González, párroco de la catedral. Las autoridades eclesiásticas de Mérida, el año 1914, sopesando la preparación intelectual del joven sacerdote, le llama para ocupar el cargo de vicerrector del seminario de San Buenaventura. Y 3 años más tarde funda el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que tuvo pocos años de vida y ejerciendo el oficio
de canónigo del Cabildo Catedral. Llegado a la diócesis el primer obispo Tomás Antonio San Miguel, el padre Vivas Medina regresa a San Cristóbal, siendo nombrado párroco de San Pedro de la Independencia. Su permanencia fue de solo unos meses, porque es nombrado párroco de San Juan de Colón el 22 de enero de 1924, fundando en el mes de septiembre del año 25 el Colegio Sucre, permaneciendo en dicha ciudad hasta abril del año 1931. Nombrado párroco de Pregonero, su preocupación son los fieles, sobre todo los jóvenes, y conociendo las estrecheces físicas de la escuela de la población, exige le entreguen los muchachos de quinto y sexto grado para dictarles clases en la casa parroquial. Su preocupación la lleva de igual manera a levantar los planos del majestuoso templo de San Antonio de Padua, dejando levantadas las columnas del mismo y el presbiterio. El 29 de mayo de 1937 llega de pregonero al Espíritu Santo de la Grita a la edad de 49 años, desplegando toda una estratagema de ayuda a los jóvenes del lugar, fundando el Instituto Jáuregui, y para ello organiza una junta el 29 de agosto del año 1937. Fue presidida por él y teniendo de colaboradores a Ramón Gandica, R. Sánchez, vocales Manuel Pulido, Eutimio Gandica, Carlos Julio Zambrano. Años más tarde, dicho instituto se convierte en el Liceo Federal y en el año 1952 en el Liceo Militar Jáuregui. El año 1940 es trasladado a la catedral hasta el año 1952. El año 1944 funda el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, comenzando las labores con 100 alumnos. El 31 de mayo de 1954 funda la emisora Ondas de América. Dona un terreno para la construcción de la primera granja infantil cerca del Mirador. La obra comienza el 3 de septiembre de 1964. Y el 21 de noviembre del año siguiente se inaugura, con la asistencia de Monseñor Edmundo, que corta la cinta, y bendice Monseñor Marco Tulio Ramírez, vicario general de la diócesis de San Cristóbal. La bondad de los hacedores de la obra física de las granjas infantiles tuvieron a bien estampar en su nombre a dicha obra, que se diera inicio con la donación del terreno. El Ministerio de Educación en el Llanito Capacho Nuevo da su nombre a la unidad educativa Monseñor Edmundo Vivas Medina. Por sus grandes méritos como sacerdote es nombrado camarero secreto de su santidad Pío XII en diciembre del año 1955. Y el año 1959, San Juan XXIII le confiere el título de prelado doméstico, siendo además miembro del Cabildo de la Catedral como canónigo mercedario. Muere en la ciudad de San Cristóbal el 12 de agosto de 1972, lleno de días y de méritos. Sacerdote a plenitud. Todo sacerdote es tomado de entre los hombres y es establecido para ser su representante delante de Dios. Le corresponde presentar ofrendas a Dios y es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él tiene sus debilidades. Por eso necesita ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Hebreos 5:1-3. José Edmundo Vivas Medina estuvo consagrado a Dios
y a la misión salvadora de Jesucristo, ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía, pero ante todo el sacrificio de su vida, consagrada totalmente a Dios en el servicio de las diferentes parroquias donde ejerce su ministerio, especialmente dedicando parte de su tiempo a los jóvenes. Las diferentes obras educativas dan testimonio de ese acerto, tanto en la ciudad de Mérida como en las diferentes parroquias de la diócesis de San Cristóbal, donde ejerce su ministerio. Aunque la prioridad de su ministerio sacerdotal fueron los jóvenes, sin embargo, nunca deja de atender a los fieles en la celebración de la misa, en el misterio de la palabra, en la administración de los sacramentos, especialmente el de la reconciliación. Su trabajo pastoral lo extiende a la preocupación por el templo, como lo hiciera en Pregonero, habiendo planificado la obra del templo de San Antonio de Padua. Lo que más pone en práctica del pasaje de la carta a los hebreos es su preocupación de comprender a los ignorantes y extraviados, para que aquellos momentos de la vida de nuestros pueblos, sin duda, eran los jóvenes, que deambulaban de un sitio a otro y de una calle a otra, sin otear a la vista institutos que los recibieran en la formación intelectual humana y también cristiana de sus vidas, en una sociedad que transitaba en la ignorancia producida por la dictadura del general Juan Vicente Gómez, época oscura para las letras, por la falta de planificación verdadera de una educación integral para los venezolanos. La Iglesia, a través de los ministros consagrados en lo largo y ancho de los Andes venezolanos, se interesaron por esta necesidad, aupados por los señores obispos, sobre todo de aquel recordado y apreciado Monseñor Rafael Arias Blanco, segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal, que mandaba que al lado de cada templo debía existir una escuela parroquial para la enseñanza de los niños. Aporte de Monseñor José Edmundo Vivas a la educación tachirense. Podemos resumir la obra extraordinaria de Monseñor José Edmundo Vivas Medina en la educación tachirense con una frase: un iniciador de caminos, porque esa fue la labor desarrollada en Colón, en el Colegio Sucre. En Pregonero, asumiendo la educación integral de los jóvenes de quinto y sexto grado, ofreciendo una mano amiga a una necesidad apremiante, falta de espacio físico para los alumnos, llevándolos a la casa parroquial y ejerciendo el enaltecedor papel de educador. En La Grita, fundando el Instituto Jáuregui, que luego con el tiempo sería el Liceo Militar Jáuregui, y en San Cristóbal, el iniciador del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Mención especial en la ciudad de San Cristóbal el haber ofrecido en donación los terrenos para que se fundara granjas infantiles del Mirador. Todo su obrar educacional estuvo dirigido a los jóvenes de bajos recursos que no podían emigrar para satisfacer sus necesidades educativas, ofreciendo soluciones prácticas a los jóvenes y a los alcanzados padres de familia en recursos para mandar a sus hijos a recibir la educación que tanto deseaban. El sacerdote es por naturaleza educador, y Monseñor José Edmundo Vivas no fue solo de su fe, sino de la mente de aquellos jovencitos que esperaban con urgencia una institución para formarse. Aporte de Monseñor José Edmundo Vivas a la Academia de Historia. Monseñor José Edmundo Vivas Medina se presenta como pilar fundamental del Centro de Historia del Táchira, embrión que en el transcurrir del tiempo se convertirá en la Academia de Historia,
que hoy, con ocasión del centenario, la diócesis de San Cristóbal, y en un aniversario más de su fundación, le rinde este cálido homenaje. En el año 1940 llega a la ciudad de San Cristóbal como párroco de la iglesia, madre de todas las iglesias de la diócesis, la catedral. Su capacidad intelectual y su preocupación por las juventudes dio pie para que la sociedad de San Cristóbal fijara sus ojos en él para formar parte de un proyecto de largo alcance que aglutinara las mentes más preclaras de la ciudad. Para poder formar parte de un proyecto de tal naturaleza, tenía que haber establecido lazos de amistad con los interlocutores de aquel grupo, y de esta manera lo considera el doctor Amenedoro Rangel Lamus, quien fungía como presidente de la Sociedad Salón de Lectura de la ciudad de San Cristóbal, quien convoca a los personajes ilustres de la ciudad para crear el Centro de Historia. El doctor Rangel Lamus, quien fuera gran amigo de Monseñor Tomás Antonio San Miguel y condescendiente con la Iglesia Católica, lo apreciamos así en el hermoso elogio de la figura del primer obispo de la diócesis en el Salón de Lectura el 28 de enero, donde resalta de manera magistral sus virtudes humanas, cristianas y cívicas. El boletín eclesiástico del 31 de enero de 1944 hace mención del mismo sin señalar el año. Solo los hombres de virtud, talento y carácter merecen el homenaje de los pueblos y el respeto de la posteridad. Y eso fue Monseñor San Miguel, armonía de pensamiento y acción en faena viril de combatir el pecado, conciencia plena, iluminada por el saber profundo de su papel de conducir las almas, espíritu de caridad y de justicia, para proclamar frente a la soberbia de los poderosos el derecho de los necesitados a una vida de decoro y bienestar. Y sobre todo, un sentido eminente de sencillez y de modestia, donde radicaba la atracción de conquistar muchos seres humanos para el reino de Dios. Es así como el 18 de octubre de 1942 se reúne en el Salón de Lectura el presbítero José Edmundo Vivas, bachiller José A. Trujillo, Alejandro Rojas, Luis Felipe Ramón y Rivera, Sisto Sánchez Quintero, doctor José Fulgencio Gutiérrez, el Nobel sacerdote Raúl Méndez Moncada, el doctor Rafael Armando Rojas, Marco Figueroa, doctor Amenedoro Rangel Lamus, doctor Antonio Dávila, doctor Vicente Dávila, y el periodista del diario El Centinela. La finalidad de la convocatoria, laborar por el auge de lo regional y por el mejor y cabal convencimiento del rico acervo histórico del Estado Táchira. Tuvo el honor de presidir aquella incipiente institución el padre José Edmundo Vivas Medina. Solo presumimos su escogencia por su talante de sacerdote eximio y de gran emprendedor en instituciones que perduran por los años para el servicio de la colectividad. Y pudiéramos agregar una cualidad más, seguramente el don de gentes que había cosechado en sus largos 30 años de sacerdocio, ya conocido en la ciudad por sus obras. El padre Raúl Méndez Moncada, ordenado el 5 de octubre del año 41 de manos de Monseñor Rafael Arias, obispo de la diócesis, sería su colaborador inmediato por desempeñar el recién oficio de su vicario cooperador. Y por respeto e hidalguía hacia el clero, por deferencia de los presentes, le permitieron formar parte de tan prestigiosa reunión para crear una institución
que dejaría huella por sus ejecutorias a lo largo de la historia. El trabajo desempeñado hubo de ser fructífero, porque las instituciones que habían salido de sus manos estaban dando frutos, y esta no sería la excepción. Primer biógrafo del mundo clerical tachirense. La diócesis de San Cristóbal inicia su historia el 12 de octubre del año 1922 con 22 parroquias separadas de la diócesis de Mérida y situadas en el territorio del estado Táchira, junto con Guadualito del estado Apure. Igualmente formarían parte de ella el elenco de sacerdotes que acompañarían al recién obispo, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, para la empresa confiada por la Santa Sede. A Dios gracias, los sacerdotes que por largo tiempo habían transitado el suelo tachirense desde la colonia y finalmente por la diócesis de Mérida eran de gran valor en virtudes humanas, cristianas y sacerdotales, entregados al pastoreo del rebaño confiado a sus develos. Pero a excepción de Monseñor Jesús Manuel Jábriga Moreno y quienes le sucedieron en la grita con el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, no había sobresalido otro en aquellos tiempos, antes y después de la bula Ad Munus, que se dedicaran a la historia propiamente dicha. Monseñor Carlos Sánchez Espejo, que recorre casi el mismo periplo de la vida y le reemplaza de párroco en la catedral el año 1952, sobresale ante todo como orador sagrado y muchos años después realiza algunas biografías de sacerdotes en el discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia como miembro correspondiente, preclaras figuras del clero tachirense en los siglos XVII, XVIII y XIX. José Edmundo Vivas Medina dedica parte de su tiempo a recoger los datos de los sacerdotes fallecidos para dejar el testimonio perenne de sus vidas como ejemplo a seguir a las futuras generaciones. Sus biografías son pinceladas de gratitud de la diócesis ante la pérdida irreparable de un sacerdote, señalando con su humilde criterio las virtudes que adornaban a los beneméritos sacerdotes que dejaron la vera del camino, jirones de sus trajes clericales y parte de su vida útil para sembrar el Evangelio. Los trabajos realizados en este campo le colocará el nombre de analectas diocesanas, y así en las páginas del boletín diocesano iban saliendo cada mes cuando un sacerdote fallecía, y en un folleto escrito a máquina sin paginación encontrado en el archivo diocesano estaban otras biografías. Unas 30 semblanzas fueron asumidas por la historia eclesiástica del Táchira. Resguardando la memoria, escritor. Mario Briceño Irragori, escritor trujillano, afirma que el historiador debe conocer los valores hechos vida por los antepasados, que forman el andamiaje que la cultura y la tradición nos lega para comprenderlos en su justa dimensión y convertirlos en verdaderos intérpretes del pueblo. Es muy difícil que un pueblo que carezca de conciencia de sus propios valores pueda tener normas en el futuro de sus actividades y quehaceres. Parte de la actividad sacerdotal de Monseñor José Edmundo Vivas Medina fue resguardar la memoria histórica que estaba incrustada en la vida y obra de los sacerdotes, para ofrecerlos como ruta segura a quienes vendrían después. El libro Apuntes Históricos del mes de mayo de 1924 abre el horizonte para consagrarse
desde la Atenas del Táchira en la bella tarea de historiador, siendo párroco del Espíritu Santo de la Grita, 1937-1946. Al relatar los acontecimientos y protagonistas de más significación para la Grita, la fundación de la Grita, Francisco de Cáceres, primeros gobernadores, el Santo Cristo, instalación del Colegio Corazón de Jesús y el fundador Monseñor Jesús Manuel Jábriga Moreno, su apogeo y sus frutos. 54 sacerdotes, 32 doctores, 66 bachilleres y 21 general en jefe para la nación venezolana. Y los colegios Santa Rosa de Lima y Quermaría de los Padres Saudistas, con el Hospital San Antonio. Estudio somero e interesante, los párrocos de la Grita desde el año 1700 a 1800, con la erección de la diócesis de Mérida de Maracaibo, por bula de Pío VI, Magnitudo Divine Bonitatis, la grandeza de la bondad divina, el 16 de febrero de 1778. Y aunque el deseo era que formara parte del territorio venezolano para elevar a Caracas arquidiócesis, sin embargo no fue así. Fue hecha sufragánea de Bogotá y presentando las relaciones de algunos de sus obispos con la Grita: Santiago Hernández Milanés, José Rafael Lazo de la Vega, Buenaventura Arias, José Vicente de la Unga y Juan Hilario Boset. Y su tristísima muerte en el sitio de las Porqueras el 26 de marzo de 1873, víctima del poder omnímodo del general Guzmán Blanco. Todos estos hechos forman parte del mismo libro, junto con el folleto escrito a máquina sin paginación sobre sacerdotes tachirenses. Constituye el gran legado eclesial que sin su concurso ese inmenso contenido de la voracidad de obispos y sacerdotes hubiera sido imposible rescatar. El mundo de la cultura llama historiadores a quienes hurgan los archivos, ofrecen fechas de los acontecimientos históricos y enseñanzas válidas para las futuras generaciones. Para terminar, quiero traerles párrafos de la presentación del libro Apuntes Históricos, escrito por el padre Vivas Medina, invitando a leer su obra. Mi trabajo, modesto en su forma, pero de importante significación histórica en los anales eclesiásticos de la preclara ciudad de la Grita, acontecimientos trascendentales de varios lustros, la reconstrucción de un pasado de hechos memorables que consagran la fidelidad fundamental de una valiosa tradición de legítimo orgullo, de religiosidad y de recomendables prácticas culturales y sociales. Los datos históricos presentados es manantial de buenos consejos y al mismo tiempo regla indispensable de la conducta y de las costumbres, obra de noble y constante preocupación del autor, que sirvan de comprobación para muchos ante la desaspiración con el correr de los años, en virtud de que los archivos, arcas sagradas de inapreciables valores, han estado expuestos a todos los contratiempos destructivos inimaginables en cualquier lugar de nuestro territorio. Entre todas las obras resalto la fundación del Colegio Corazón de Jesús el año 1884 por el doctor Jesús Manuel Jábriga, maestro insustituible de juventudes, cuyas ideas creadoras, sanas y elevadas no solo formaron hombres para la lucha de la vida común, sino que edificaron dentro de los límites a que circunscribió el radio de acción de sus nobles enseñanzas, el santuario de la verdad, donde reinó un ambiente cristiano saturado siempre de los más grandes puros aromas de la virtud. San Cristóbal Mayo, 1942,
presbítero José Edmundo Vivas. Sin ánimo de valorar a unos más que otros, podemos afirmar que la obra de Monseñor José Edmundo Vivas Medina, nuestro primer presidente de la institución cumpleañera, ofrece un balance positivo y laudable para nosotros y para la diócesis que celebra con orgullo los 100 años de su fundación. Sería interesante que la Academia de Historia recopilara la semblanza de los presidentes de la institución, porque es una referencia importante a la época y el trabajo aportado a la institución. Sé de académicos presentes que harían un extraordinario aporte en este empeño. A la diócesis de San Cristóbal, mis más sinceras felicitaciones por la celebración de los 100 años de su fundación, por el trabajo tesonero en bien de la Iglesia Universal y de nuestra amada Venezuela, que siempre ha necesitado de las mejores voluntades para seguir teniendo un puesto entre las naciones en medio de las dificultades presentes. Gracias, señores. Fue para la Iglesia en Venezuela un año muy significativo que rompió en dos partes la historia eclesiástica, si pudiéramos hablar así: el tiempo de la preparación y el tiempo de la apertura. El tiempo de la preparación, que duró siglos y que culminaba el 4 de marzo de 1922 con la erección del primer vicariato apostólico de Caroní, y luego en octubre con las 4 diócesis que celebran también junto con el vicariato su primer centenario: Coro, Cumaná, San Cristóbal y Valencia. Es el tiempo de la apertura, porque hasta ese momento solo había 6 circunscripciones eclesiásticas en Venezuela. Y a partir de ese momento, con la conciencia de la necesidad de atender mejor la feligresía y sobre todo de cumplir con la misión evangelizadora, no solamente se abrieron nuevas diócesis, sino que se incorporaron también algunas congregaciones venidas también de otras partes del mundo, amén de aquellas que fueron fundándose aquí en Venezuela. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para hablarle a las nuevas generaciones, no solo de laicos, sino también generaciones de sacerdotes nuevos, porque 100 años pareciera que es algo perdido allá en el tiempo, y sin embargo es un tiempo reciente y que nos da 3 características importantes. Una de ellas es la renovación, junto con la apertura, junto con el riesgo. Renovación, porque se abrían ciertamente las puertas a algo nuevo, se rompían estructuras que parecían inconmovibles y se comenzó a ver la posibilidad de cómo plantar la iglesia en comunidades, algunas lejanas, como el caso de Caroní, Puerto Ayacucho, Tucupita y también Machiques, que fueron los primeros vicariatos, y posteriormente
la prelatura de San Fernando. Renovación, que significa no destrucción, sino fortalecimiento. Y fortalecimiento que implica la apertura. Desde ese momento, mucha gente empezó a tomar conciencia de que había que abrirse a la modernidad que estaba llegando a Venezuela, quizás sin pensar en los futuros frutos o también problemas que surgirían del cambio de la mentalidad de una nación que pasaba de la agricultura a la industria, a la industrialización, sobre todo por el tema del petróleo. Apertura para reconocer también la identidad propia de Venezuela, incluso en términos de iglesia. Y eso implicaba el riesgo, porque había que seguir adelante construyendo el reino de Dios, ciertamente, pero también descubriendo las capacidades que poco a poco se fueron viendo y se fueron realizando. Había que arriesgarse a que no fuera solamente Guayana, luego Ciudad Bolívar como arquidiócesis, la única circunscripción de todo el oriente venezolano. Esa circunscripción abarcaba todo lo que es Sucre, Monagas, Anzoátegui, parte de Ayacucho y parte también de Guárico. Y había que arriesgarse a confiar no solamente en la gente, sino sobre todo en el Espíritu, para darle a la iglesia una mayor presencia y sobre todo un mayor protagonismo. Por eso este año también, en la celebración de los 100 años, no solo de esta diócesis, sino de las otras 3 diócesis hermanas y el vicariato, debemos tener muy presente esas 3 ideas: renovación, apertura y riesgo, porque hay que seguir arriesgando no solamente la vida, sino sobre todo el futuro, con el trabajo desde, con y por la iglesia. Pero para hacerlo hay que tener sentido de apertura, como nos lo recuerda continuamente el Papa Francisco, quien nos está pidiendo una iglesia en salida, una iglesia que vaya al encuentro y una iglesia que provoque el encuentro, para entonces hacer realidad la renovación, que es una tarea que nace del hecho fundamental que es la Pascua. Si nosotros creemos en la Pascua, creemos en la renovación. En la última canción que tocaba decía que estos son los cantos de mi tierra, nacidos en el recuerdo por los caminos del tiempo que vuelven para no volver. Y eso es una realidad. No debemos tener nostalgia del pasado, sino aprender del pasado, porque debemos abrir esos caminos por donde transita la gente, y al transitar la gente transita la iglesia y transita el Señor, que son caminos que podemos ver hacia atrás como recorridos, pero que no volverán, porque se abren precisamente en esperanza a la plenitud y a la perfección, como nos enseña el Evangelio. La celebración de los 100 años de la diócesis nos está permitiendo, a través de las diversas actividades, reconocernos todos como protagonistas. No son protagonistas solo los clérigos, somos todos protagonistas. Y es un tiempo propicio para recordar que también nosotros hoy seguimos renovándonos en espíritu y verdad, como es uno de nuestros temas y slogans, sobre todo del segundo sínodo. Y por otra parte, con apertura de mente, de corazón, incorporando lo nuevo sin despreciar lo antiguo, que es herencia viva que nos permite estar viviendo en el hoy de Dios, y con el riesgo propio de quien tiene fe
esperanza y caridad. Creo que es importante que sigamos con nuestros planes, nuestros programas de celebraciones. La celebración no quiere ser solo un momento de recuerdo, sino un momento de relanceamiento. Y esto nos debe llevar a algo que está dentro del alma de todos nosotros. Decía un gran tachirense: el Táchira hace lo que el Táchira quiere. La iglesia del Táchira hace lo que la iglesia del Táchira quiere, que no es otra cosa sino cumplir, ser fiel al mandato evangelizador del Señor. Pero eso nos permite recordar que el Táchira tiene que seguir siendo una tierra de luz y que la iglesia debe ser faro para que esa luz, luz humana, pero también luz divina, siga brillando hacia el país, que siga con su cultura vocacional. Llama la atención, y ojalá que los historiadores pudieran hacer alguna investigación, valga la redundancia, al respecto. Llama la atención de cómo cuando se divide la diócesis, nace la diócesis, que es desmembrada de Mérida, más de la mitad de los sacerdotes que estaban en Mérida eran nativos del Táchira. Y esto es una realidad que nos llama la atención. Nosotros siempre podemos ver nuestras virtudes, pero también hay que ver nuestros aportes. ¿Cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántos hombres y mujeres fieles a su vocación cristiana han salido del Táchira, no solo para Venezuela, sino para el mundo? El primer obispo venezolano que está sepultado en su diócesis, donde fue, para la cual fue designado, fue un tachirense, Monseñor Sergio de Pastrán. Todos sabemos muy bien, quizás una de las cosas que deberíamos hacer conjuntamente la iglesia y las asociaciones culturales, históricas, es hacer algún homenaje y algún hito particular aquí y en Santa Marta, donde está la figura del primer obispo venezolano, que no fue caraqueño, que no fue oriental, que no fue merideño, que fue tachirense. Y por otra parte, ojalá que estos 100 años nos permitan a nosotros seguir avisorando el futuro. Hay mucho miedo de ver hacia el futuro por los nubarrones que tenemos enfrente, pero el Señor nos puso a nosotros no solo ojos para ver otear el horizonte, sino inteligencia para descubrir cómo vencer la tempestad, vencer las oscuridades. Y la iglesia quiere aportar con sus 100 años de celebración aquí en el Táchira todo lo que pueda para hacer realidad en lo humano lo que hemos recibido como vocación divina, el reino de la justicia, de la paz, de la libertad y del amor de Jesucristo, que desde aquí se siembra hacia tierras venezolanas y de otras latitudes del mundo. Coincide este centenario con una tarea bonita que nos ha dado el Santo Padre, que es acompañar a otra iglesia hermana que está en el otro lado de Venezuela, pero donde hemos descubierto que, con el perdón de la expresión, que es muy coloquial, los gochos somos muy queridos, que es el Vicariato Apostólico de Caronigua. Quienes están trabajando allí, empezando por su obispo, nacido de esta tierra y fruto de este presbiterio, y los sacerdotes y los laicos que han podido compartir con él, con Señor Gonzalo, y con todas la feligresía del vicariato,
han demostrado y han manifestado o hemos podido palpar que allí fue aceptada la misma fe que desde aquí también nos nutre. Y si bien, como dicen, y sin ninguna connotación política, si bien, porque es realmente así, el sol nace en el Esequibo y por aquellas tierras del sureste de Venezuela florece también la luz del sol, no olvidemos que el sol va a descansar en el Táchira, en el Zulia, en esta frontera bonita, para manifestar que el arco de luz del día que nos da el sol, que nace por allá y viene a descansar por aquí, es la misma nación donde la Iglesia hace realidad su misterio, su ministerio y su propuesta de evangelización. Yo quiero de manera especial en este momento agradecer a la Academia de Historia del Táchira, la persona de su presidente, de sus miembros, a todos los que han ido haciendo también en otros momentos alguna referencia a este centenario y sobre todo por esta sesión solemne que ha tenido como marco nuestra catedral, la iglesia madre de esta diócesis. Dios les pague, porque no es un simple acto protocolar, sino es el reconocimiento de una institución que no se ha alejado de la historia, sino que está dentro de la historia, de una institución que no es una simple institución formante de un organigrama, sino que es una institución viva, cuerpo, pueblo, que vive de valores, pero que también vive con la gente que ha nacido aquí o que se ha venido a sembrar en estos lugares. De nuevo, pues, nuestro agradecimiento, mi agradecimiento al Padre Santander, quien con su elocuencia nos ha hablado de uno de los pilares que podemos descubrir de esta historia bonita de 100 años que vamos descubriendo y vamos dando a conocer. A todos ustedes nuestro agradecimiento y la seguridad de que con la ayuda del Espíritu Santo, en espíritu y verdad, como lo hemos venido haciendo, cuales herederos de quienes iniciaron esta gesta, nuestra iglesia en el Táchira seguirá caminando junto con su pueblo, porque es una iglesia con sabor a pueblo. Muchas gracias. Si la sesión solemne ha cumplido la misión para la que fue convocada. Ciudadano presidente, le informo que ya se ha agotado el orden del día de esta sección solemne. Declaro que ha concluido el acto de esta sesión solemne. Agradecemos a todos los presentes por su compañía.